Hemos estado en una serie llamado Intocables, donde estamos tratando de hablar acerca de algunas cosas que no son confortables, cosas que son molestas hablar, que a veces hablamos de ellas y tratamos de exponer eso, ver la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo hable en nuestra vida. Y quiero decirte, mientras continuamos en esto hoy, mientras entramos de lleno en esto, lo que compartí con ustedes, estoy tratando lo mejor de compartirlo del corazón de Dios para ti, pero el amor también te dice verdad. Y estoy haciendo lo mejor que puedo. No estoy tratando de acusar a nadie. Alguien dijo, no, me estaba viendo directamente. No, no, en verdad no. O sea, veo luces y pues la verdad, en verdad, no veo muchos. No estoy tomando nada en contra personal de nadie. Sino estoy tratando de transmitirte claramente la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Y en lo que Él hace, se levanta la barra de la medida y te arrincuna a pensar algunas cosas que quizás hemos pasado de largo nosotros al pensar. Y si estás con nosotros por primera vez y en línea, estoy empezando ahí porque creo que es un buen lugar para empezar hoy. Cada vez que compartimos este mensaje, es primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Y en la última parte dice, Pedro está hablando acerca de una manera vacía que fue pasada para nosotros. Y así bromeando, lo digo con el tío Joe. Yo tenía muchos tíos, por ejemplo, yo lo hago de manera de broma y le puse ese nombre, pero siempre estaba en las reuniones familiares el tío Joe, que él decía chistes y, por ejemplo, niños como yo había una expectativa y algunas cosas estaban bien y algunas cosas estaban realmente mal y eran realmente contrarias a lo que la palabra de Dios me dice. Así que me dice que yo tengo que desaprender algunas cosas. Mientras sigo a Jesús y él revela escritura para mí y el Espíritu Santo trabaja en mí, yo tengo que rechazar estas maneras vacías del tío Joe. De eso es de lo que se trata madurar en la fe. De eso es de lo que se trata crecer en el proceso de santificación. Es volverse más como Dios porque nosotros rechazamos estas maneras vacías. Otro pasaje común del cual hemos estado hablando es Pablo en Romanos 12:2, hablando acerca de el patrón de este mundo y nos urge a que no nos conformemos al el patrón de este mundo, porque cada día tú y yo recibimos ideas y pensamientos de la cultura y de los medios y de esos con los que nos reunimos, con los que trabajamos. Y eso empuja a nosotros que tenemos que tener un punto de partida, de donde podamos seguir a Jesús, donde la palabra de Dios sea dominante sobre lo que nosotros escuchamos y del patrón de este mundo. El patrón de este mundo son muy reales y son pasados a ti y a mí, así como que es algo normal. Y entonces Dios está clamando a nosotros y a través del apóstol Pablo y nos dice, no se conformen a eso. No dejen que eso sea lo que domine su vida. Hijos de Dios, maduren en la fe. Tienen que darte cuenta de lo que está realmente pasando. Y te detienes y piensas y dices, no, eso no está bien. Así que hoy hablamos acerca de, quiero hablarte acerca de las barreras a la unidad. Porque el reino de Dios tiene que ver con la unidad de aquellos que claman a Jesús, que le dicen a Jesús mi Salvador. Aquellos que dicen yo soy un hijo de Dios. Aquellos que siguen las maneras, los caminos de Jesús. Hay unidad, independientemente de dónde venimos, independientemente de el color de nuestra piel, independientemente de la cultura de la que nosotros venimos, venimos juntos hoy y esa es la realidad en este cuarto hoy. Muchas personas de diferentes estados, diferentes partes de Guatemala y quizás aún otras partes de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y nosotros nos reunimos y cantamos acerca de Jesús y hablamos acerca de Jesús y es Él el que nos une. Y ahí es donde quiero llegar hoy, contigo hoy. Hoy vemos a Efesios capítulo 2 y Pablo se toma un tiempo en estos primeros 10 versículos hablando acerca de la palabra, de la verdad, del trabajo de salvación poderoso de la palabra en nosotros.
y pasa los primeros 10 versículos de este capítulo escribiendo a la iglesia en Efesio y está hablando acerca de esta obra poderosa de la salvación. Y aún así, empieza en el verso 11 y ahí es donde quiero ir hoy contigo. Efesios 2, empezando en el verso 11. Por tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace, él está hablando a unas personas que lo que estaba dividiendo la iglesia del primer siglo. Ya era el primer siglo y es una iglesia que estaba dividida. Habían barreras ya y Pablo estaba tratando de hablar a esas barreras y ese es el contexto de lo que él está compartiendo aquí. Hay aquellos que son gentiles de nacimiento, que son llamados incircuncisos, por aquellos que son llamados circuncisos. Aquellos que no tienen la relación religiosa y tenían ciertos patrones y tradiciones, reglas y regulaciones, y están siguiendo esos. Y entonces después vienen a encontrar a Jesús y dejan a Dios, dejan que Dios tome sus vidas y les guíe la fe, pero después son los gentiles que venían al reino y que no tenían las viejas tradiciones. Así que hay una división entre ellos, que es muy real. Y hay aquellos que piensan y dicen, aquellos que tienen un concepto más alto de sí mismos, que ya lo tienen todo resuelto, que tienen la manera correcta de ir, ahora ya han encontrado la fe en Jesús y este es el lugar en donde van caminando. Entonces Pablo viene y les habla y les dice en Romanos 12, después de que les habla acerca de los patrones de este mundo, les dice, podemos estar pensando un poquito más de nosotros de lo que deberíamos. Es posible. Así que hay división ahí. Y él está diciéndonos eso, recordándoles, y voy a continuar, dice, por aquellos de la circuncisión, los cuales se hacen el cuerpo por mano humano. Recuerden que en ese entonces, o sea, en el pasado, en ese tiempo, ustedes estaban separados de Cristo, no le conocían, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero entonces él ahí les da unas buenas noticias. Pero ahora, porque ven, ese era el pasado. O sea, no eras parte de esa ecuación, no eras parte de ese pacto. Y ese era el pasado. Pero ahora, ves, ahora es un día nuevo. Lo viejo ya pasó y no podemos arreglarlo de atrás. Pero empezando de ahora en adelante, pero ahora, aquí es lo que pasa. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Alguien ha estado lejos? Porque yo realmente estaba. Pero hay buenas noticias. La sangre de Cristo son buenas noticias. Yo no era parte del pacto, no era parte de lo viejo, no era parte de ningún sistema viejo o conocimiento viejo, pero a través de la sangre de Jesucristo, los que estaban alejados ahora se fueron acercados. Y ese soy yo. La sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Los que ha hecho dos pueblos y ha hecho solo uno. Lo que antes estaba dividido, ahora es uno. Y ha destruido la barrera. La barrera que dividía, el muro que dividía de enemistad. Y está hablando aquí refiriéndose acerca del templo. Porque ese sistema del templo antes dividía. Había una pared de enemistad, había un atrio en el templo para todas las personas que tenían temor de Dios. Podía venir aquí, pero después había una barrera. Y esa barrera solamente podía ser atravesada por los judíos. Y después había otra barrera todavía donde solo los hombres judíos podían entrar. Y Pablo está hablando de eso, Pablo se está refiriendo a eso. Esto tiene que ser un mensaje duro para aquellos que le escuchaban, aquellos que ya estaban circuncidados y que estaban pensando más de sí mismos, los que estaban bajo ese sistema de división de barreras.
Y entonces ver a Dios trabajando quizás en los gentiles y estaban pensando un poquito más allá de ellos mismos, un poquito más allá, tenían un poquito más de privilegios. Y les dice eso, el que es nuestra paz ha hecho de los dos uno y ha destruido la barrera de enemistad, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos a través de sí mismo. Su propósito, me encanta la voluntad de Dios. Hemos escuchado esto, su propósito, estoy poniendo atención, fue crear a sí mismo un hombre nuevo. No más división, no más los circuncisos y los incircuncisos, no más los que estaban con el sistema y los que no tenían sistema, pero yo he venido a crear un solo pueblo. Y esas son buenas nuevas. Hermanas, mujeres, había una pared que dividía para ustedes. Jesús la rompió. Gentiles, no sé si tenemos a las personas de judíos acá. Los gentiles, buenas noticias. Las paredes ya se cayeron porque Jesús vino, puso su vida, derramó su vida para que los dos pudieran ser uno. O sea, Él ha demolido esa pared de división, de enemistad. Él ha hecho un hombre nuevo de los dos y ha hecho paz, ha creado paz. Y en este cuerpo, un cuerpo para reconciliar a los dos a Dios a través de la cruz. La reconciliación a través de la cruz. Jesús, ve, Él vino para hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. No solo una mejor versión de ti. No, 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 pero para todas nuevas. No solo mejores personas latinas, no mejores guatemaltecos, no mejores norteamericanos. Un mejor nuevo tú. Todo nuevo. Nueva creación. Un cuerpo. Una persona. Una raza. Jesús. Ahora, déjenme entonces regresar un poquito porque voy a volver al tío Joe por un momentito. Esa no era la idea del tío Joe que me pasó a mí. No siempre era que me decía lo de la cultura, aún ahora. Porque la cultura, los medios, busca dividirte a ti y a mí. Hay de que quizás hay de alguna manera superioridad o hay más privilegios y nos lleva a tomar una posición de raza y de cultura y el tío Joe, las maneras vacías de él, que están en contra de lo que Jesús nos dice. Y ahí es donde madurar en la fe, crecer en el proceso de santificación. Tú, hijo de Dios, dices, ok, un momentito. A mí me han llamado a un camino más alto. Todo lo demás nos hemos convertido en uno. Hay unidad. No hay nadie en este cuarto que sea mejor que el otro. Nada mejor. No una cultura elevada, no raza más elevada, no mejor por la educación, no mejor porque las finanzas. Todos somos iguales en este cuarto para que cada alma importe igualmente a Dios. Eso quiere decir, todas las vidas importan. Tu vida importa. Todas las vidas importan. Dios envió a Jesús a morir por ti y por tu vida. Y aún así a veces pensamos que estamos tan metidos en el pensamiento y en creer de que hay élite y que no hay élite. Porque ese es el patrón del pensamiento de este mundo. Eso es lo que el tío Joe podría enseñarme. Ahora, hijo de Dios, yo te estoy hablando hoy. Dios tiene un mejor camino para ti. Dios tiene un camino de reino para ti. Y en el reino se ve mucho más diferente. Y en el reino tú importas a Dios. Tú le importas a Dios. Así que yo no tengo que dejarme a mí preocuparme o enojarme acerca de las cosas. Que nadie puede controlar lo que pasó conmigo en el pasado. Mi pasado. Ahora, déjame compartir contigo una teoría. Ves, en mi pasado, y yo tengo que decirte un poquito más acerca de mi pasado todas las semanas, pero yo crecí en Kentucky y el problema que estaba en mi casa era un problema que quizás estaba en tu casa también, o está en tu casa ahora, pero es un problema que yo he visto, que se pasa, pasa las barreras culturales. Hay un problema en Estados Unidos y también aquí en Guatemala. Era un problema en mi casa hace 50 años. El problema
global. Y eso es que papá está ausente. Eso es lo que pasaba en mi casa. El papá está ausente. Y cuando digo ausente, digo, él está físicamente ausente. Mi mamá, ella tomó unas malas decisiones y mi papá tomó unas malas decisiones. Y lo que pasó de eso, la consecuencia es que papá no estaba en casa. Papá estaba haciendo una nueva vida con una nueva familia. Así que papá falta. Y así que hay falta de disciplina, falta de estabilidad, hay confusión y conflicto, hay falta de recursos. Y yo me encontraba a mí mismo en la sección más pobre de Kentucky. O sea, Kentucky está mal. Si era si, si lo pusiéramos entre circuncisos e incircuncisos, era el lugar de personas de campo. Así que que no tenían educación ni nada. Esos son llamados redneck, basura blanca, alguien le diría. Porque yo creía en una casa donde eran proyectos del gobierno. O sea, porque nosotros no podíamos pagar una casa nosotros propios. Mi mamá soltera tratando de criar a hijos no podía. Mis otros dos hermanos en ese entonces se fueron a vivir con mis abuelos. Yo me quedé con mi mamá. Y te puedo decir que yo tengo memorias horribles de ese lugar. Atraía estilos de vida terribles. Personas adictas a todas clases de sustancias, personas que eran abusivas, de toda clase de maneras. Y en medio de todo eso, de toda esa basura, yo recuerdo ver el cielo un día y hacían estos lugares en los lugares peores. Por ejemplo, había un pantano, habían ranas, había de todo en las banquetas, habían ventanas rotas y todas las semanas habían fiestas sin control, donde habían obscenidades, abuso, cosas locas. Y recuerdo que un día estaba viendo el cielo ya me había dado cuenta en este tiempo y creía que había un Dios y creía que Él quería una relación conmigo, pero no sabía ni cómo. Y estoy viendo para arriba y estoy pensando, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy escuchando esto? Y hay un proceso cuando Dios empezó a hablar a mi vida, guiándome a un lugar donde yo podía ver que Jesús murió por mí, me redimió a mí, permitiéndome a mí experimentar el reino. Ahora, ¿por qué experimenté todo eso? El dolor y la humildad, la humillación y la vergüenza y el asco. O sea, pero me hizo parte de lo que soy hoy yo. Y me permite ver aquí hoy y veo a todos nosotros y digo que todos importan, que Dios te ama y envió a Jesús a morir por ti. Y yo no sé cómo terminé de ese lugar tan malo allá en Kentucky a aquí donde estoy hoy. No entiendo cómo pasó, pero solo para decirte que Jesús murió por ti y te trajo para que vivas el reino. Y sus caminos son mejores que los del tío Joe. Y sus caminos son más altas de lo que a mí me enseñó el mundo alrededor mío. Y me encanta eso. Me encanta eso acerca del reino. Y puedo ver ahora para atrás y ver. Y digo, sí, papá faltaba. Papá faltaba. Y veo eso en Guatemala hoy. Y los papás faltan. Muchas de las cosas, en las actividades que yo soy parte, que todas las semanas en un orfanato, en las áreas de las vías de afuera de la ciudad, es porque los papás están ausentes. Él se fue de la familia y empezó una nueva familia. Tiene múltiples familias. Batalla con abuso de sustancias de alguna manera. Trabaja demasiado. Y el papá está ausente. Y entonces hay una caída a raíz de eso. Y Jesús tiene una vida más alta. Y empezó con Pablo. Pablo está hablando en esta iglesia y le dice, llama a las personas a un nivel más alto. Y les dice, vine para que tuvieran reconciliación con Dios, perdón de sus pecados. Y que se reconcilien con aquellos alrededor suyo. Yo quiero que se reconcilien los unos con los otros. En el nombre de Jesús. No hay circuncisión o incircuncisión.
Él está trayendo algo algo nuevo. Y yo quiero estar adentro de eso. Así que, hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, piensa por un momento, porque podrías estar sentado en una de los dos lados. Quizás tú identificas como el lugar de donde yo vengo. No soy el único que viene a un mal lugar aquí adentro en este cuarto. Pero cuando venimos en una relación con Jesús, vemos un nuevo camino, vimos un lugar que nos lleva a la unidad. Pero aún así, algunas veces, aún en el reino, aún en la iglesia, tú ves otro lugar, otra silla. Y es donde quizás aman la idea, o quizás alguien que piensa más alto de sí mismo y que tienen más. Y te estoy diciendo, si esa es en la silla que tú estás hoy, estoy orando que el Espíritu Santo te convenza, que tú necesitas pensar cómo es conectarse con ellos. Que no haya una pared que divida, que no hay ideas de que hayan mejores experiencias o si no te juntas con estas personas, con algunas personas. Jesús vino a romper todas esas barreras. Jesús vino para que el reino se vea muy diferente. Y Él dijo, va a ser un día donde va a haber una situación donde estemos reunidos todos juntos. Y nos estemos llamando a no ser mejores personas de ningún color, de ninguna cultura, sino que seamos totalmente una creación nueva en Cristo Jesús. Una nueva humanidad, una nueva raza. Las personas con las que caminamos y nos reímos y servimos y compartimos y criamos a nuestros hijos diferente de las razas que han existido antes, porque nosotros caminamos en la luz del reino de Dios. Aleluya. Eso es lo que quiero. Eso es lo que estoy tratando de vivir. No es perfecto, pero eso es lo que estoy tratando de compartir. Independientemente de qué silla tú estás sentado hoy, si te sientes en desventaja o te sientes superior, yo estoy tratando de decirte todo esto, porque nosotros somos uno bajo la cruz de Jesucristo. Apocalipsis nos muestra esta imagen hermosa, capítulo 7, verso 9. Una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, de las tribus y lenguajes, parados delante del trono de Dios y del Cordero, usando vestiduras blancas, y todos clamando y diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y Él está sentado en el trono. Esa es la obra de Jesucristo, el Evangelio. Nadie nos puede hacer tan limpios como la nieve, sino la sangre de Cristo, que nos reúne, la revelación de que el cielo vamos a estar algún día, que personas de todas las naciones, de todos los tribus, de todo lenguaje, todas las personas son personas que han clamado al nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que Jesús rompió la barrera, el verso 14, y destruyó nuestra enemistad, el verso 15. Una cruz que tiene que ver con paz con Dios y paz con todos nosotros mismos. Yo me imagino esta imagen de Hechos capítulo 10, verso 34 y 35. Y ahora me doy cuenta que real es que Dios no muestra favoritismo, pero acepta a todos los de todas las naciones que le quieren temer y los que quieren acercarse a Él. Ahora, Pedro está parado ahí en la casa de unos gentiles y él ha caminado con Jesús por 3 años y ha sido testigo de la crucifixión y de la resurrección también. Y él ha sido parte del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahora en este día él viene y recibe una revelación que trae nuevo pensamiento y nueva forma de actuar a su vida. Y estoy hablando acerca de una persona que temía a Dios, que seguían a Jesús, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y aún así, había cosas que aprender todavía. Había un reto para ellos, un nuevo conocimiento que les venía. Y así es como lo hace Dios. Dios es como, Él nos ve a todos nosotros en este cuarto y ve todo
este trasfondo que tenemos y Él crea una iglesia, la edifica donde nos hace crecer. No toma solo piedras angulares como hacemos nosotros cuando construimos una casa. Dios es alguien que moldea las rocas. Toma piedras vivas de diferentes tamaños y colores y con su cincel las moldea para que nos ayude a ver ciertas cosas y nos ayude a ver nuevas cosas y nos ayude a ver cosas que necesitamos desaprender porque han sido un problema quizás para la unidad en el cuerpo de Cristo, porque hemos pensado de nosotros mismos demasiado alto o quizás hemos pensado demasiado bajo o pensamos que es la culpa de todos, de todos los demás y que somos unas víctimas. Y Jesús nos está uniendo a todos. Y dijo, yo he muerto por todos ustedes. Y por todos ustedes, quizás te criaron a ti de una manera religiosa, quizás en ninguna manera de religión. Y yo he venido y he dado mi vida y derramado mi sangre para que pudieran ser una iglesia. Estas son buenas nuevas para ti, independientemente de dónde vienes, si nos hemos unido como uno en Cristo Jesús. Este proceso de santificación, donde Jesús nos moldea con un cincel y nos trae, nos da la forma de cómo se ve que seamos uno, los unos con los otros. Si escucho al tío Joe, solo me preocuparía acerca de esta religión vertical. O sea, si estás bien, vas a estar bien con Dios. Pero ahora descubierto a través de seguir a Jesús por 39 años que siempre es que cómo yo me uno a los demás. Hay un trabajo que tengo que hacer algunas veces porque tengo que tomar un tiempo para entender a las personas. Eso es lo que Pablo está escribiendo ahí en Efesios. Escribiendo a una audiencia que no les importaba lo que el otro estaba pensando o cómo había llegado ahí. Tú eres circunciso o incircunciso. A los que son de la circuncisión decían, bueno, los que son de incircuncisión les gusta el tocino, así como me gusta a mí, tenemos un problema. Los incircuncisos, ellos ni siquiera comen tocino, tienen un problema. Hay una división ahí por cosas tontas que dividen. Y eso es lo que estoy tratando de hablar. O sea, no eres superior. Debes tomar un tiempo y entender el corazón de los unos y los otros. Ahí es donde va a estar la unidad. He venido a esta cultura guatemalteca. Hace 15 años vine. Y veo para atrás en esas conversaciones que han salido mal. Y he venido y he tratado de entender cómo estás pensando, de dónde vienes, o de cómo se trata, cómo se ve. Es como que es una guerra a veces. Por ejemplo, vine en el 2006 y no ha habido tanto tiempo desde que haya paz en Guatemala. Una declaración de paz en el 2006. Pero aún así, la verdad es que quizás hay división todavía. ¿Sabes la guerra y el resultado de la guerra? En Polonia, en Vietnam, miles que han sido muertos a través de bombas que han explotado años después de que fue declarada la paz. Sé que algunas veces aún Paula y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas y declaramos paz y yo declaro paz. Pero quizás no había paz. Y hay cosas bajo la superficie que no han sido tratadas y de repente revientan. Y un toque nervioso quizás. La cultura dice, haz una cosa y tengo que recordarme lo que Pablo está diciendo. Tengo que recordarme lo que Jesús ha hablado. Tengo que recordar cómo se ve estar en el reino y caminar en una manera de Jesús, a la manera de Jesús, que trae unidad. Hoy pensé que mientras nosotros cerramos, hoy podíamos practicar una unidad del cielo aquí en la tierra.
orando que el Espíritu Santo hable a tu vida. Yo oro que hoy que haya gran unidad ya. Y si ahí es donde tú estás, podemos adorar a Dios por eso. Pero puede ser que alguien aquí necesita desaprender algunas cosas y retar el pensamiento que te pasó el tío yo y todo lo que ha sido pasado para ti en pensamientos impropios, porque queremos pensar como hijos de Dios, con el pensamiento del reino. Apocalipsis capítulo 4, creo que esa es la manera que podemos practicar la unidad, pensando lo que es, cómo será de las personas que de toda tribu, de toda nación se reúnan, clamando al nombre de Dios y diciéndole: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que vendrá. Una visión de la realidad del cielo. Y creo que sería maravilloso si practicamos eso hoy. Te invito a practicar, donde demos gloria a Dios. Practicamos lo que es declarar que Él es santo, que Él es Señor sobre todo, y que caminamos en un reino que es nuevo, que nos trae buenas nuevas. Ponte de pie, por favor, si puedes. Señor, te doy gracias hoy. Gracias por esa barrera que fueron rotas. Viniste a traer unidad y a hacernos uno a través de la cruz de Cristo, para que seamos reconciliados contigo, Señor, y que seamos reconciliados los unos con los otros. Tú eres suficientemente grande para eso. Esa es la mejor manera, ese es el propósito. Y Señor, yo quiero caminar en tu propósito, quiero ver que el reino, que el cielo baje a la tierra. Y podemos hacer eso y practicarlo ahora mismo. Te amamos, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.